Bien. En esta vida habrá altas y bajas para toda humanidad. A todos, en algún momento va a suceder algo. A todos, alrededor de todo el mundo. Como les dije, nomás denme 30 minutos, hermanos y hermanas. Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. A veces penséis, como cristianos, ¿por qué me suceden estas cosas? Problemas, sufrimientos, aflicción. Sí, lo sucede a vosotros. No se entregue a la desesperación. Acordéis que el Eterno tiene su mano sobre todo. Tenemos que confiar en Él, hermanos y hermanas. No en su vecino, no su amigo. Confiar en Dios, principal en este mundo. No se dejéis de llevar por los problemas de esta vida. No mantenga abierta esa herida, hermanos y hermanas. Supéis que Jehová también prueba tu fe. ¿Es cierto? Cuando menos esperéis. Como pueblo de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Muy bien. Voy a leer 3 textos seguiditos. Y después voy a explicar. Se van a leer 3 textos seguiditos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. En este texto, Adonai habla a través del profeta Isaías. Capítulo 66, versículo 2. Isaías, capítulo 66, versículo 2, perdón. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde del espíritu y que tembla a mi palabra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios? En todo le pedimos. No hay otro Dios como nosotros que tenemos. Un Dios que los escucha. Un Dios que bendice. Pero lo que Dios busca en nosotros es obediencia. Para que Dios los escuche cuando los necesitamos. Los escuche cuando le decimos gracias en las buenas y en las malas. No os afanéis, acerquéisse al divino. Humildemente entreguéisse al Padre con un corazón sincero, habléis con Él, ejecute su fe con el Padre Celestial. Es lo que se necesita, hermanos y hermanas. Como un cristiana. Se trata de entrega, en otras palabras, hermanos y hermanas. No se trata nomás de vivir esa vida. Hay mucho que va a suceder, mucho que todavía no ha sucedido, y mucho que los va a agarrar de sorpresa. Vale más que nos preparemos. Nomás porque somos cristianos no significa que nada malo va a suceder. Una enfermedad, un choque, algo sucederá. Somos el pueblo de Dios, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que los ama, que los va a cuidar. Pero tenemos que nosotros también poner nuestro esfuerzo de hacer su voluntad. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces, piénselo, cuántas veces le hemos fallado a Dios, hermanos y hermanas, en su vida cristiana, bautizada? ¿Cuántas veces le hemos fallado? No somos perfectos. Fallamos en algo.
hasta una pequeña cosita. Acuérdense lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. El pecado está en él, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Algo que debemos hacer. Algo bueno. Escuchamos que un hermano necesita irse a la casa o venir a la iglesia y no lo vamos a levantar y sabemos que no tiene carro. Ese es un pecado, sabiendo y no siendo nada de eso. Sabiendo. Por eso les digo, hermanos y hermanas, no somos perfectos. La menos cosa de vosotros como cristianos que pensemos que no es importante, es importante. Dios quiere perfección de vosotros. Ustedes van a decir, pues no podemos ser como Dios, ser perfectos. Si Dios lo dice, sí se puede. Lo mejor que usted le da a Dios es la perfección que Dios busca en vosotros. Lo mejor. Llega el momento, déselo a Dios. Hágalo. Porque es lo que Dios pide de vosotros. Dame, mi hijo, dame, mi hija, lo mío. Pero con todo corazón, no a medias. Esa es la perfección que busco, dice Jehová. Ser perfecto como Él. Entrega tu corazón sirviéndolo a Él. Muy importante, mis hermanos y hermanas. Me recuerdo antes de ser bautizado, leí todo el Antiguo Testamento antes de ser bautizado, hermanos y hermanas. Y me llamó la atención que para mí es el texto más poderoso en el Antiguo Testamento. Para mí. Y quiero compartirlo con vosotros. Ese texto, hermanos, que vamos a leer, para mí es el texto más poderoso en el Antiguo Testamento. Y eso fue antes de ser bautizado que me llamó a mí la atención y todavía me sigue llamando a mí la atención. Ese texto se encuentra en Isaías, y lo vamos a leer. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temáis, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Que un Dios diga eso. El único Dios que hay lo ha dicho a vosotros. ¡Wow! Ese es el texto más poderoso que yo he leído antes de ser bautizado en el Antiguo Testamento. Dije, fíjate, yo tengo un papá y mi mamá en aquel entonces, antes de ser bautizado, me aman, me quieren, me dan, me ayudan, en las buenas, en las malas. Aunque mi mamá siempre me estiraba las orejas, por eso me las cubro, por eso las tengo más grandes que todos. Cuando se enojaba me estiraba las orejas. Pero me amaba mi mamá todavía. Ahora, con ese texto que está aquí, hermanos y hermanas, Dios los aplica su amor. Ahora, nosotros les tenemos que entregar algo más, hermanos, a Dios. Por ese amor que Él lo ha entregado, protección y también su Hijo en la cruz. ¿Qué le vamos a entregar, hermanos? La única palabra que yo les puedo decir es obediencia a su palabra. Entréguesela. Es de Él. Se la debemos. Estamos vivos. Los que no están viviendo ahorita ya no tienen la oportunidad si nunca se acercaron a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad porque estamos vivos. Entréguese a Dios. Va a haber problemas, eso sí, pero tenemos un Dios todopoderoso. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. Cuando os veis sentidos solos o en desesperación, no permitéis que tu espíritu y fe se desmaye. No estás solo, hermano y hermana, porque Dios mora en ti. 1 Corintios capítulo 3, 16. Jesús vive en ti. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ustedes no están solos, porque Dios mora en ti. 1 Corintios 3, 16.
y Jesús vive en ti. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y si tenéis en obediencia la palabra de Jehová, el Dios Todopoderoso te va a ayudar y cuidar de ti. Porque Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, verso 8. Pregunta a los bautizados que están aquí. Pregunta. Nomás contesten en su mente, por favor. ¿Nunca han pensado cuando le pide a Dios y a veces no los contesta? Jehová dice a través del profeta Isaías capítulo 59, verso 2, por favor. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. ¿Nunca han pensado usted por qué a veces Dios no los contesta a los bautizados? ¿Nunca ha pensado eso? Ha sucedido, hermanos, que le pedimos a Dios, Él no los contesta. Isaías 59, versículo 2. Esta es la razón. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, en nuestro Dios, en nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. Hay muchos que piensan porque somos cristianos y somos bautizados, Dios siempre los escucha. Es mentira el que dice eso. Si un ministro lo dice, es una mentira. Porque este versículo aquí dice, si nosotros los bautizados estamos en pecado, Dios no escucha, no importa quién eres. Porque nosotros los hemos alejado de Él. Él también toma un paso atrás. ¿Qué estamos haciendo, pueblo de Dios? Nomás queremos escuchar todo lo bonito. También hay algo más en el lado de la otra moneda que aprender. Tengo yo tres, yo diré no que son predicaciones, enseñanzas que no he dado aquí. Una de ellas, certidumbre. ¿Sabían que no todos reciben el Espíritu Santo en las aguas bautismales? Es una. La segunda, certidumbre. ¿Sabían que hay 5 maneras como Dios perdona el bautizado? 5 en el Nuevo Testamento. En la tercera es a este texto. ¿Sabían que Dios no escucha todas las oraciones? Esas enseñanzas que no son predicaciones es al aire libre que no he dado aquí. Que en otras palabras pueden levantar la mano y contestar, preguntar y seguir adelante. Eso no les he dado aquí. Pero aquí está un texto de esas 3 enseñanzas, de una de ellas que se titula ¿Sabían que Dios no escucha todas las oraciones? Y esas 3 enseñanzas son nomás para bautizados. Y esa es una de ellas. Todo pecado o desobediencia tiene consecuencias, hermanos y hermanas. ¿Sabéis? Y si sigues en el pecado y los mismos errores, Dios no te va a escuchar tu petición. ¿Será? Piense. ¿Por qué a veces Dios no me escucha mis oraciones? ¿Por qué? El Padre Majestad habla a través del profeta Malaquías en la descendencia de Jacob. Por favor, vamos a encontrar ese texto. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías capítulo 3, versículo 7. No se preocupen, hermanos, no voy a pasar los 30 minutos. Antes de pasar, mi mamá me dijo, no te tardes más. Mi mamá ya me dio una regañada antes de pasar a predicar. Después ella me da un coscorrón o me cierra las orejas en el van. Por eso vale más que ponga atención a mi mamá. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de nuestros padres os habléis, apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volvéis a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿y qué debemos volvernos? La parte que quiero repetir aquí en este texto es esta. Escuchen por favor.
volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se fijan? En el tiempo de Malaquías también se ha alejado el pueblo. Dios dice, regrese a mí. Es por eso que a veces las oraciones no se escuchan, porque lo hemos salido de las caminadas de Cristo. Pensamos que nomás somos cristianos y Dios los va a escuchar como quiera. No es así. Y si seguimos leyendo, se está hablando del diezmo en ese capítulo de Malaquías. Si vosotros apartéis de la desobediencia y del mal, y vendréis a Dios en obediencia, el Dios de amor regresará a vosotros. Si vosotros leemos el capítulo 1 y 2 de los libros de Habacuc, Jehová le dice, da una explicación al profeta Habacuc, porque va a levantar a los, escuchen por favor, porque va a levantar a los caldeos, que son los babilonios, contra el pueblo de Judá como castigo por la ignorancia y orgullo del pueblo judía. Dios castiga a su propio pueblo cuando se alejan. Pero lo que voy a leer en dos partes son estos textos, hermanos. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel alma no es recta, se enorgullece. No vayáis con tanta sed al pozo, hermanos y hermanas. Depende os en su propia sabiduría primero. Consulte a Jehová en todo, que es la voz de la razón y bendición. Regresemos a las últimas 7 palabras del texto. Mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, su fe en Dios la tiene. Yo creo que sí. Pero también la obediencia de vosotros tiene que tener parte de esa fe. Incluye teniendo fe. No nomás creer. Tenemos un Dios misericordioso y que los ama. También Dios pide algo de vosotros, hermanos y hermanas. Por eso estamos aquí en su santo día. Cuando Jesucristo y los discípulos estaban saliendo de Jerusalén, en la mañana de los discípulos estaban caminando con el Mesías y el discípulo Pedro dice lo siguiente. En Marcos capítulo 11, versículo 20, 22. En Marcos capítulo 11, versículo 20 y 22. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Jesús responde. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Dice Jesucristo. Todos tenemos fe en Dios. Yo lo sé, porque yo también la tengo. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos, en esta vida? Piénsenlo. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Sabéis, hay 3 cosas que es necesario que tengáis en tu vida espiritual. El Dios omnipotente los dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, pero el mayor de ellas es el amor. 3 cosas, hermanos, que se necesita en esta vida. Reconozcáis, si sois el hijo y hija del Eterno, entreguéis y edifiquéis tu espíritu en la fe, la esperanza y el amor. ¿Hemos fallado en una de esas 3 en un tiempo de nuestra vida, hermanos y hermanas? No es importante de dónde viene el hombre, sino a dónde lleva sus pasos.
Piénsenlo. Seguimos adelante. La palabra del divino es vida, poder, bendición, pura y amor. Bendito el Señor. Es lo que es Dios, hermanos y hermanas. Salmos capítulo 97, versículo 10. Salmos capítulo 97, versículo 10. Los que améis a Jehová, aborrecer el mal, y guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los librará. Los libra. Si os practiquéis el amor y evitéis la maldad y la daréis tiempo al oyente al mundo. Piénsenlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado el tiempo, no a nuestro prójimo, pero al perdido, la alma perdida, para escuchar lo que ellos tienen en su corazón, lo que ellos piensan, lo que ellos necesitan, para ayudarles? El Padre que mora en ti se agrada porque si prueba con vosotros améis a Jehová. El Dios de amor te protegerá de la maldad. Sentiréis el amor de Dios porque el amor cuida. El amor no bendice, hermano. Perdón, el amor bendice, no maldice. Dios cuida de ti. Voy a leer 3 textos seguiditos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por una vez por todas, hermanos y hermanas, si os dediquéis y hacéis la voluntad de Jehová, que es obediencia a Él, en breve. Si os practiquéis y siguéis las enseñanzas de Mesías, el Hijo de Dios, bienaventurados seréis, porque el testimonio y la fe de nuestro Salvador Jesucristo, no hay nada más grande que cuando estemos unidos con el Padre y el Hijo en fe y en espíritu. Tenemos que estar unidos, hermanos y hermanas, con Dios y con Cristo. Así va a florecer tu vida con bendición de Dios. Prestéisme su audiencia. Por lo tanto, no es tarde para ser mejor. En inglés, there's always room for improvement. Os esforzaos mantenerse en el camino correcto. Es un esfuerzo de todos los días, hermanos y hermanas. No nomás ese día de las aguas bautismales, en todos los días. Sigáis el camino de obediencia a Jehová y siguiendo las pisadas de Cristo. Y después de esta vida y pasando el milenio, primeramente Dios en el camino correcto te llevará y os veréis y moraréis en la nueva Jerusalén. Es lo que estamos buscando, hermanos. Y vamos a vivir con Cristo nuestro Salvador en la nueva Jerusalén. Y es por eso, hermanos y hermanas, estamos aquí por ese momento. De hacer lo bueno, de recordaros que hay un Dios que los ama. De reconocer que necesitamos que tomar un paso más cada día. Pero vendrá nuestro Señor Jesucristo cuando menos esperemos, hermanos y hermanas. Queremos estar con Él en el milenio. Queremos estar con Él en la nueva Jerusalén. Por eso estamos aquí. Para ganar, que Dios nos dé esa bendición de vivir para siempre
para servirle a Él. En este mundo, hermanos, la vida es prestada. Hay una cosa que pasa con el tiempo. No importa qué largo o qué poco tiempo pasa, cosas van a cambiar. Usted puede ayudarse misma, a hacer lo bueno, hermanos y hermanas, las decisiones correctas, buscar a Dios con todo corazón. Y a mí se me ha pasado ya los 30 minutos, hoy aquí me tengo que bajar, porque mi mamá ya me regañó antes de pasar a predicar. Me dio una regañada. No te tardes, mijo. Lo que tenemos que ella pase aquí, me agarre las orejas, se me baje de predicar. Les debo 3 más predicaciones. El sol todavía está. Esto hoy es el día sábado. Pero ustedes pueden seguir caminando en las pisadas de Cristo en este día santo. Amén. Es lo importante. Oremos. Padre Jehová Dios, pon tus manos sobre tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que sigamos adelante cada día, buscándote a ti, siendo tu voluntad en obediencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos perfectos, pero no los dejes, por favor, te necesitamos. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que no están aquí. Rompe las cadenas que Satanás tenga, Señor. Levanta a los enfermos. Ayuda a tu pueblo que siga adelante. Hay muchos que no quieren creer. Pero tu iglesia en este momento está llena, porque todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en tu pueblo vienen para escuchar tu palabra. La iglesia está llena, Señor. Te damos gracias a ti. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas, a sus familias. Ayúdalos, Señor, porque sabemos que vas a mandar a tu Hijo una vez más a esta tierra. Y queremos estar listos para recibir, y cuando nuestro nombre sea llamado, decir, heme aquí. Perdónanos, Señor, porque no somos perfectos. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Un úsculo santo a todos. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Pasados hermanos, si pueden puestos de pie. Vamos a alabar a nuestro Padre con un himno más, a solas con Jesús, y después el hermano Abiu nos va a despedir en una oración.